Hola, mi nombre es Fátima Michelle y esta es la segunda parte del química orgánica, porque en la anterior parte pues habían faltado algunos compuestos que mencionar. Entonces en esta aprovecharé y les explicaré un poquito sobre los compuestos que faltaron y también les hablaré sobre eso. Así que espero me puedan acompañar. Y empezando por los ácidos carboxílicos son compuestos orgánicos que contienen un grupo funcional llamado carboxilo, es decir, COH, el cual se une a un radical de alquilo, alquenilo o arilo. Su fórmula general es RCOH, donde R representa la cadena hidrocarbonada. Estos ácidos tienen propiedades ácidas, son solubles en agua en menor o mayor medida según el tamaño de la cadena y se encuentran en muchas sustancias. Y ahora les hablaré un poquito de las reacciones químicas que participa cada compuesto orgánico como reactivo. Empezando por los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos participan en reacciones de esterificación con alcoholes para formar ésteres. Para formar alcoholes primarios, formación de sales, reaccionando con bases y descarboxilación, perdiendo CO2 como CO2. También pueden reaccionar con aminas para formar amidas, esterificación. Reaccionan con alcoholes en presencia de un catalizador, ácido para formar ésteres y agua. Ejemplo, el ácido acético reacciona con el etanol para formar acetato de etilo y agua. Bueno, ahora sí con la explicación de los ácidos carboxílicos, les voy a explicar más o menos cómo se forman las cadenas. Aquí algo que quería mencionar es que, no sé si en el primero o en el de ácido metánico, pueden ver que entre un paréntesis hay un oxígeno con doble enlace. Este oxígeno pues aparece aquí en la cadena, pero también les quiero mencionar que se puede poner en la parte de arriba del carbono y pues no pasaría nada. A mí se me hace más fácil de esa forma porque es menos confuso, pero pueden usarlo, o sea, no hay problema si le ponen así o como yo les comentaba. Así que bueno, ahora sí voy a explicar más o menos cómo es la cadena. Bueno, aquí empezamos con la primera, que es el ácido metanoico, entre paréntesis fórmico. Este, el metano se cuenta desde de que hay un carbono, entonces estos son como para mostrar que es un ácido carboxílico, el OH y el H. Entonces sería ácido metanoico. Ahora vamos con el segundo de la derecha, que está acá al lado, el ácido 2-metilbutanoico, entre paréntesis isovalérico. Este pues sería un 2-metil porque está en el carbono en el número 2, acá, de la cadena que están aquí, están en los compuestos. Y butanoico porque es del carbono que está acá, al lado del OH, son 4, o sea, sería butano y butanoico por el nombre de carboxílico, se le pone el oico. Aquí sería un ácido propanoico, que vemos aquí que también tiene del lado del carbono, pues tres carbonos contándolo con él, pues. De acá del de abajo, el ácido 2-metilbutanoico, pues aquí también tienen la cadena, en los compuestos tiene en el número 2. Y aquí sería, pues, metil, porque es 1, butanoico, serían 4. Igual lo mismo, es como en el anterior video donde los radicales, pues si llegara a tener 2 CH, pues sería etanoico. O sea, en vez de 2 metil, sería 2 etil butanoico. Y acá, algo que quería mencionar es que acá hay una forma en la que pones estos dos, que sería el COC y el COH. Se ponen entre los carbonos, o sea, son los compuestos mismos que están acá arriba, pero juntos, sin separaciones así como de enlaces o así. Para referirse a estos, aquí vemos que hay dos carbonos, que son los que cuentan, y cuando son dos, se llama metano. Entonces, aquí por los dos carboxílicos se le pone bi, que significa que hay dos. Entonces sería ácido metano dioico. Y acá abajo, entre paréntesis, fórmico. Pero más o menos era una breve explicación de cómo funcionan los ácidos carboxílicos. Obviamente hay muchas maneras, hay más carbonos, otros menos. Puede haber del mismo último. Por ejemplo, les puedo explicar que tal vez no tenga dos y solo tenga un carbono. Entonces sería ácido metanodioico. Entonces ya los.
Y ok, eso sería todo de los ácidos carboxílicos. Ahora voy a hablar un poquito de dónde se encuentran los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos se encuentran en la naturaleza en alimentos como los cítricos y los aceites, en el metabolismo de los seres vivos como los aminoácidos y los ácidos grasos, y en la sangre humana como ácido carbónico. También se utilizan ampliamente en la industria para fabricar productos domésticos como vinagre y jabones, y productos comerciales como plásticos y conservantes de alimentos. A los ácidos carboxílicos se le ha denominado ácidos grasos que pueden tener enlaces simples o sencillos, pero también pueden poseer dobles enlaces. Los ácidos grasos saturados, todos sus enlaces covalentes entre los átomos de carbono son enlaces simples, por lo que sus cadenas hidrocarbonadas son lineales. Los ácidos grasos insaturados tienen uno o varios enlaces dobles en los carbonos de la cadena. Bueno, ahora hablaremos de otro compuesto, que en este caso sería los ésteres. Les voy a hacer una breve descripción de qué es un éster. Un éster es un compuesto químico orgánico que se forma a partir de la reacción entre un ácido y un alcohol, con la eliminación de agua. Como compuesto químico es un líquido volátil, inflamable y con usos como solvente, anestético y fluido para arranque de motores. Su fórmula general es RCOO, que sería como, las R serían como los carbonos, que aquí por cierto tiene que tener en ambos lados. Aquí otra vez voy a mencionar en qué reacciones químicas participa. Los ésteres participan principalmente en reacciones de hidrólisis en donde se rompen en ácido carboxílico y alcohol o sus derivados y transesterificación donde intercambian sus componentes alcohólico con otro alcohol. Otras reacciones importantes incluyen la saponificación, una hidrólisis básica y reacciones como aminas para formar amidas. Reacciones con aminas. Los ésteres pueden reaccionar con aminas a través de una sustitución nucleofílica para formar amidas y un alcohol. Bueno, y aquí voy a explicar un poquito de los ésteres. Aquí añadí 3 ejemplos. Y este sería el primero. Empecemos por el etanoato de etilo. Este les voy a explicar. El COO es como la mitad que los va a dividir. Por ejemplo, etano significa 2. Entonces se cuenta el CH primero y el COO, que serían etanoato. De etilo, que serían los etilo. Aquí sería CH y CH, que pues al final terminaría siendo etilo. Acá en el segundo ejemplo tenemos butanoato de butilo, que aquí podemos ver, pues hay del lado del CO hay otros 3 y con eso sería un butano, o sea, sería de 4, que significaría que sería un butanoato. Y acá del otro lado también hay otros 4, entonces sería otro, pero aquí se pone butilo, o sea, but significa igual lo mismo, butano, pero nomás agrega el hilo. Entonces aquí sería butanoato de butilo y acá en el otro ejemplo que está aquí abajito tenemos un butanoato de propilo, que aquí son diferentes las cantidades. Por ejemplo, aquí, de este lado, del lado izquierdo, donde está el CO, pues hay 3, y contándolo con él sería 4, entonces sería un butanoato. Y del lado derecho hay 3 carbonos, que serían propilo. Entonces, que propilo significaría que son 3, se le agrega el hilo, y pues así terminaría siendo un butanoato de propilo. Hay muchas más opciones, hay otros que tienen radicales arriba, más enlaces, más carbonos y más nombres. Entonces, bueno, esos solo fueron algunos ejemplos como para darme a entender cómo funcionaba, porque pues el de los ácidos carboxílicos y el éster pues tienen como maneras distintas de nombrarse, y pues ya, eso era todo de cómo se acomoda la cadena de los ésteres. Y también les hablaré un poco de los ésteres. Aquí lo que mencionaba es que en el sistema IUPAC se nombra como sales del ácido carboxílico del que provienen y cambian de terminación oico del ácido por oato. Y acá dice, los ésteres se encuentran en la naturaleza como en las fragancias de frutas y flores, en las grasas que son ésteres de glicerina y ácidos grasos, y en los aceites. También se producen sintéticamente para su uso en la industria de perfumes, como saborizantes en alimentos, en dulces, helados, etc., en productos farmacéuticos y como disolventes en plásticos, lacas y resinas. ¿Dónde se encuentran los ésteres? Los ésteres se encuentran en la naturaleza, plantas y animales, forman parte de moléculas biológicas esenciales.
Aromas y sabores son los compuestos responsables de los aromas de muchas frutas, piña, banana, manzana y flores. Grasas y aceites. Las grasas animales y los aceites vegetales son ésteres de glicerina como ácidos grasos. En productos sintéticos, perfumes y saborizantes se utilizan en fragancias y en la industria alimentaria. Productos de uso diario se encuentran en jabones, cosméticos y conservantes. Aplicaciones industriales sirven como disolventes en la fabricación de plásticos, poliésteres y lubricantes sintéticos. Y ahora el siguiente compuesto son las sales orgánicas. Bueno, son compuestos más que nada. Las sales orgánicas son compuestos iónicos que se forman mediante una reacción de neutralización entre un ácido carboxílico y una base, liberando agua. Contienen un catión metálico, generalmente un metal, y un anión orgánico derivado del ácido carboxílico. Tienen una amplia gama de aplicaciones en industrias como la farmacéutica y la alimentaria. Los distintos grupos de compuestos orgánicos no actúan como reactivos de las sales orgánicas, sino que las sales orgánicas son el producto de la reacción entre un ácido carboxílico y una base. Las sales orgánicas son importantes por su solubilidad en agua, lo que facilita la separación de impurezas en procesos de síntesis. Las sales orgánicas son productos de reacciones no reactivos en el contexto de estas interacciones. Ácidos carboxílicos, ésteres y aminas reaccionan con otros compuestos, bases, agua o ácidos para formar sales orgánicas. Halogenuros de alquilo pueden reaccionar con aminas para formar sales de amonio cuaternario. Una breve explicación de las sales orgánicas. Bueno, pues las sales orgánicas tienen pueden tener otras diferentes bases. Por ejemplo, siempre va a tener el COO, que sería, y acá tendría del lado izquierdo tendría el carbono y del lado derecho tendría la base. Entonces aquí tenemos etanoato de sodio y pues podemos ver que aquí tenemos el CO, que como siempre va en medio. Del lado de etano se refiere al carbono, que sería etano, pues sería contando el CO, que sería etanoato, y acá al lado está el sodio. Acá sería butanoato porque está contando el CO, pues se hacen cuatro carbonos. Entonces sería butanoato de sodio, que acá de este lado vendría el sodio. Y pues el ejemplo de acá abajo, que sería un ejemplo con una base diferente. Aquí tenemos en medio pues el CO y de este lado tenemos el de potasio, que sería butanoato por los 4 carbonos que tenemos aquí, y acá al lado tendríamos la base de potasio. Entonces estos serían algunos ejemplos, pero pues claramente hay más ejemplos hay más bases en las que se pueden utilizar los sales orgánicas. Las sales orgánicas se encuentran en productos como de uso diario como alimentos, medicamentos, productos de limpieza y cosméticos, ya que son compuestos iónicos derivados de la reacción entre un ácido carboxílico y una base. También se utilizan en diversas industrias para fabricar materiales y en procesos industriales. Bueno, ahora vamos a pasar con otro compuesto que serían los éteres. Son una clase de compuestos orgánicos que contienen principalmente un grupo éter en el que el átomo de oxígeno está unido a dos grupos alquilo o arilo. El término éter deriva del latín aether, que significa encender. A temperaturas de ambiente y alta presión, los éteres suelen ser inflamables. La fórmula general del éter se expresa como ROR, ROR, R, RORAR o AROAR, donde R representa un grupo alquilo y AR representa un grupo arilo. Los éteres participan principalmente en reacciones de escisión, donde el enlace CO se rompe con ácidos fuertes como HBr o HI para formar alcoholes y o haluros de alquilo. También pueden experimentar autooxidación en presencia de oxígeno para formar hidroperóxidos y peróxidos. Los epóxidos son un tipo especial de éter con un anillo de 3 miembros que se propensa a la apertura del anillo en condiciones ácidas o básicas. Aquí les voy a explicar algunos ejemplos del éter. Por ejemplo, aquí tenemos un dimetil éter que
que aquí les doy unas reglas. Antes de explicarles, aquí puse unas reglas, que es el oxígeno une los dos grupos y se indica cuál es más corto primero. El oxígeno es el O, que está entre los carbonos. R y R, cadenas de carbonos, pueden ser iguales o diferentes. Por ejemplo, aquí hay dos. En la primera, pues son dos iguales, que sería metil y el otro es metil. El oxígeno une dos grupos orgánicos, ¿ok? Aquí es como les mencionaba, que el oxígeno une a los dos grupos. No es ácido ni básico fuerte, es más estable que alcoholes. Okay, esa es una regla de cómo funcionan. Y ahora sí les voy a explicar más o menos, no está tan complicado la verdad, es que aquí tenemos el oxígeno, que es importante entre los dos, y aquí de este lado izquierdo tenemos un carbono y del otro lado tenemos otro carbono. Se me olvidó mencionar que no les he puesto ¿cómo diré? Los otros tres hidrógenos, pero ahí pues imaginaos que sí están, obviamente. Pero bueno, aquí les seguía explicando. En este lado, en el izquierdo tenemos un carbono y en el derecho tenemos otro carbono. Y pues obviamente cuando sabemos que es un carbono, es metil. Y como están en diferentes lados, pues son dos metiles. Entonces, ¿qué se hace? Se agrega di, que sería para los dos, dimetil éter. ¿Ok? Porque es un éteres. Entonces se le agrega el éter. Acá abajo tenemos otro que es metil etil éter. Entonces aquí les explico metil, porque se empieza del lado más corto. Entonces sería acá de este lado izquierdo metil, etil, que es del otro lado del oxígeno, donde tiene dos etil, éter, que es un éter. Y acá abajo tenemos un metil propil éter. Obviamente iniciando con el metil porque es el más chiquito. El oxígeno que está entre los dos diferentes hélices de carbonos. Y propil, pues son tres, propil éter. Eso sería más o menos la explicación de cómo funcionan los éteres. Los éteres se encuentran en productos naturales como lípidos, terpenoides y carbohidratos, y también se utilizan ampliamente como disolventes en la industria química en productos como lacas, pinturas y plásticos. Aromas. Algunos éteres naturales presentan en frutas y flores son los responsables de sus aromas característicos. Ahora vamos a pasar a otro compuesto que serían las aminas. Las aminas son compuestos orgánicos derivados del amoníaco que contienen nitrógeno y se utilizan una gran variedad de aplicaciones, desde la producción de productos farmacéuticos y de cuidado personal hasta el tratamiento de gas y la industria de recubrimientos. Sus funciones varían según su tipo, pero generalmente se utilizan para neutralizar ácidos, emulsionar, lubricar, aumentar la viscosidad o como componentes en la síntesis de otros compuestos importantes. Los aminos, debido a que son nucleófilos y bases, reaccionan como diversos grupos de compuestos orgánicos. El producto final depende de la estructura de la amina primaria, secundaria o terciaria y del reactivo con el que interactúa. Reacciones con haluros de alquilo. Alquilación de aminas. Las aminas reaccionan con los haluros de alquilo mediante una reacción de sustitución nucleofílica para producir aminas con mayor sustitución. Amnolosis. El proceso comienza con una amina primaria que ataca un haluro de alquilo. El producto es una sal de amonio, lo cual puede reaccionar con otra molécula de amina. Se pueden formar aminas secundarias, terciarias e incluso sales de amonio cuaternario, si se utiliza en un exceso de haluro de alquilo. Bueno, le voy a explicar algunos ejemplos de aminas. Aquí el primero tenemos el metilamina, que se le agrega el nitrógeno y el hidrógeno, más los carbonos, que aquí sería CHNH, que sería metil por el CH, amina por las aminas, que sería el NH. Acá abajo tenemos uno similar que es etilamina, en vez de metil va a ser un metil que tiene dos carbonos. Y en el lado derecho la amina. Dimetilamina, que sería, aquí hay una diferencia, es que aquí está en medio la amina, entonces el NH es como en el medio. Y el di porque son dos metiles, o sea, si fuera de este lado un etil, todavía sería etilmetilamina, pero en este caso son dos metiles, entonces sería dimetil. Y pues aquí abajo tenemos trimetilamina, que sería, o sea, como son son tres trimetil, pues se pone el trimetilamina.
Y ya pues ese sería un breve explicación más o menos de cómo funcionan las aminas. Obviamente hay más tipos, como les mencionaba antes, otras tienen sus radicales, otras tienen otra diferente forma de acomodarse, los ISO, bastantes pues formas de como de aminos. Entonces sí, esos son algunos ejemplos nomás para como ir como que entendiendo cómo se usan las aminas. ¿Dónde se encuentran las aminas? Las aminas se encuentran en moléculas biológicamente esenciales como aminoácidos, hormonas y ADN, y en productos naturales como el pescado, el queso y otros alimentos fermentados. También se encuentran en diversos productos industriales y de consumo, como medicamentos, penicilina, codeína, tintes, polímeros sintéticos, nilón y conservantes de alimentos. También se encuentra en la industria, son utilizadas en la fabricación de amplia gama de productos, productos farmacéuticos, se utilizan en medicamentos como analgésicos, antihistamínicos y antidepresivos. Productos químicos se emplean en la producción de plásticos, resinas, tintes, disolventes y pesticidas. Otros productos también se encuentran en desinfectantes, agentes de revelado en fotografía y aditivos para combustibles y lubricantes. Y bueno, ya vamos con el último tema que serían los amidas. Son muy parecidos, en mi parecer, a las aminas, además que tienen oxígeno, según yo tienen agregado el oxígeno con doble enlace, pero si no, ahorita más se los explico detalladamente. Las amidas son como en la naturaleza y en las sustancias, como los aminoácidos, las proteínas y el ARN, hormonas y vitaminas. La urea es utilizada para la exerción del amoníaco, NH3, en el ser humano y mamíferos. Se forman al reemplazar el grupo hidroxilo de un ácido carboxílico por un grupo amino, y se encuentran en compuestos biológicos importantes como las proteínas y el ADN. Los amidos participan en reacciones de hidrólisis o básica deshidratación, formando nitrilos, reducción, formando aminas y transposición como la de Hofmann, que produce aminas con un carbono menos. Aquí puse unos ejemplos sencillos de amidas porque como les decía, es casi como las aminas, más que se les agrega en el paréntesis el doble enlace y el oxígeno. Y pues mira, aquí tengo unos ejemplos. El propanamida es propano, tiene de este lado del carbono el 3, que sería el propil, y del otro lado tiene la amida, que sería con el oxígeno y el doble enlace y el NH2. Aquí tenemos el etanamida, que de este lado pues tiene los carbonos, que serían 2 etano, y los amidas, el amida, que sería acá el oxígeno con el nitrógeno. Acá tengo un N metil etanamida. ¿Y por qué N metil etanamida? Porque en este caso en el lado derecho se encuentra un carbono. Como pueden ver, se pone el N porque está en medio, metil de este lado, que en el lado izquierdo, que tiene 2 carbonos, metil, y el etanamida, que perdón, me equivoqué, aquí está del lado derecho se encuentra el metil y del lado izquierdo se encuentra el etil, etana, que serían los 2 carbonos, ahora sí, mida, que sería pues el amida, que sería el doble enlace del oxígeno y el nitrógeno hidrógeno de la amida. Entonces esos serían algunos ejemplos de amidas. Ya por último les voy a decir pues algo de información porque era bastantita información que encontré de los amidas. Entonces les voy a contar un poquito de lo que busqué. Entonces sí, por último, los amidas se encuentran ampliamente en la naturaleza, en la industria y en productos de uso diario. A continuación se detallan algunos de los lugares y productos más comunes donde puedes encontrarlas. En sistemas vivos y alimentos, proteínas. Las amidas son la base de las proteínas en todos los seres vivos, ya que los aminoácidos se unen mediante enlaces amida, conocidos como enlaces peptídicos, para formar las amidas biógenas en alimentos. Compuestos orgánicos de bajo peso molecular que contienen nitrógeno. Se encuentran naturalmente en ciertos alimentos como el queso, vino, verduras fermentadas y pescado y carnes crudas. En la industria farmacéutica, medicamentos, los amidos son componentes clave en la estructura de muchos medicamentos comunes.
Algunos ejemplos incluyen analgésicos como el acetaminofén, paracetamol, antidepresivos, la moclobemida, anestésicos. Algunos anestéticos locales también contienen amidas. Otros fármacos como porinostar, glibenclamida y glipizida expicientes se utilizan en la formulación de productos farmacéuticos para mejorar la textura y otras propiedades. En polímeros y plásticos, nilón. Las polimidas, conocidas comercialmente como nylon, son fibras sintéticas muy utilizadas en la industria textil y para fabricar cuerdas y otros materiales. Otros poliamidas se emplean para la creación de diversos plásticos y fibras sintéticas. En otros productos industriales y de consumo, productos de cuidado personal, se encuentran en cosméticos, suavizantes de telas y en algunos productos de belleza. Detergentes y jabones. Los amidos se utilizan en la fabricación de productos de limpieza. Y bueno, eso sería toda la segunda parte de la química orgánica. Espero me haya dado por lo menos a entender o a dar una breve explicación que pueda como que más o menos ubicarlos a saber cómo es la diferencia, porque ya vimos que hay maneras distintas de nombrarlas estas, no solo por de que ahí está no. O sea, vimos que también había unos compuestos que parten a la mitad y primero había las bases, se nombraban primero las bases del lado izquierdo, y luego se nombraban las bases del lado derecho. Entonces había como varias formas, o sea, no es como la primera parte que nomás era el compuesto que estaba ahí. Entonces pues es como un poquito de diferente a lo que vimos en la primera parte, pero igual aún así es como que se entiende. Bueno, yo espero me haya dado a entender. Y pues agradezco mucho su atención. Espero se cuiden y tal vez nos vemos en otra tercera parte.